Muy buena tarde y bienvenidos a otra clase más, chicos, del curso de lectura y redacción. Hoy vamos a seguir trabajando con destrezas de comprensión lectora. Hoy pues vamos a realizar pues, un análisis de estas destrezas, cómo aplicarlas también. Vamos a abarcar contenido de la guía número 4 y de la guía número 5 para esta clase. Entonces vamos a iniciar. De acuerdo. Entonces hoy vamos a estar abarcando 5 destrezas de comprensión lectora. Cada una de ellas pues nos va a ayudar a comprender, por eso se llaman así, ¿verdad? Comprender mejor un texto leído. Vamos a comenzar con distinguir entre hechos y opiniones. Esta es una de las destrezas que todos debemos de poseer. No es lo mismo un hecho que una opinión y desde ahí vamos a empezar haciendo la diferencia o la distinción. Primero veamos qué son los hechos. Los hechos nos dice que son sucesos o datos independientes de las creencias o juicios de quien los presenta. Son comprobables, es decir, se pueden determinar si son verdaderos o falsos. Entonces, por medio de los hechos, nosotros podemos conocer información que es, pues, está establecida de cierta forma en la que no interviene la opinión de el autor, es decir, el autor no puede decir si es algo que le guste o algo que no, algo que le parezca Buenas tardes, señor. sorprendente. Buena tarde. No se puede establecer nada de eso, sino que todo, como dices, son hechos comprobables. O sea que sí podemos nosotros probar si son verdaderos o no lo son. Lo que tienen es que están bien fundamentados, por lo regular, pues son más de aspecto científico o de este tipo. Y por el otro lado tenemos las opiniones. Para las opiniones, pues vamos a tener juicios que se manifiestan en el punto de vista de quien las emite. Aquí sí van a expresar creencias personales del autor y por lo tanto no podemos afirmar si estas son verdaderas o falsas, porque como lo dice, es simple opinión de la persona. Buenas tardes. Simple opinión de la persona que lo está escribiendo, pero no tenemos nosotros forma de comprobar que su opinión es algo verdadero o es algo falso, porque simplemente eso, una opinión. Entonces, esa es la diferencia básica que existe entre estos dos conceptos. El hecho, ¿verdad? Es más objetivo y es comprobable, mientras que la opinión ya depende del punto de vista de la persona y no tenemos forma de comprobarla. Vamos a leer este pequeño fragmento para poder establecer si hay hechos u opiniones dentro del mismo. El texto dice de la siguiente forma. Leí en una revista que el hierro fue descubierto en la prehistoria. En Chile se ubican importantes yacimientos de hierro y el objeto más antiguo fabricado con este metal es un grupo de cuentas que data del 4000 a.C. Considero que ese objeto tenía una finalidad decorativa. Dentro de este texto podemos encontrar tanto hechos como opiniones. Hechos, pues fue lo que leyó en la revista, porque no está dando un juicio. Hay pruebas de que así es, por ejemplo, estudios científicos, y podemos determinar si es verdadera o falsa la información. Mientras que esta última oración que dice, considero que ese objeto tenía una finalidad decorativa, pues esta ya es más del tipo de opinión, porque dice considero, o sea, no es que esté seguro, simplemente está expresando lo que cree que puede ser de esa forma. Ahora bien, ¿cuál de las siguientes es un hecho? A, el objeto más antiguo fabricado con hierro es curioso. B,
El hierro es utilizado para fabricar objetos muy interesantes. C. El descubrimiento del hierro debió ser emocionante. O D. En Chile existen importantes yacimientos de hierro. Si nosotros analizamos, podemos encontrar que utiliza algunas frases que demuestran opinión. Por ejemplo, es curioso. Esto es una simple opinión, una simple suposición de la persona que lo está escribiendo. Por lo tanto, no es un hecho. Objetos muy interesantes. Esto también es de un tipo subjetivo y es una opinión. Por lo tanto, no lo puedo considerar como un hecho porque no tengo forma de comprobar si era interesante o no. El descubrimiento del hierro debió ser emocionante. También emocionante no es un concepto que pueda decir que es un hecho, porque algo que es emocionante para mí, para otra persona no lo va a hacer. ¿Cómo lo voy a comprobar? No hay registros que digan que las personas estaban emocionadas, entonces no puede ser un hecho. Y por último tenemos, en Chile existen importantes yacimientos de hierro. Eso sí es un hecho. ¿Por qué? Porque ahí mismo en el texto que leyó en una revista lo establecía y por lo tanto se puede considerar ya como un hecho. Entonces, así vamos a hacer nosotros la distinción entre lo que son hechos comprobables y opiniones que no podemos comprobar de alguna forma. De acuerdo, vamos con la siguiente destreza entonces. La siguiente destreza es encontrar el tema del texto. Nos dice que esta destreza consiste en identificar de qué trata el texto y decirlo o escribirlo con una o varias palabras que formen una frase. Es decir, que a través de esta destreza nosotros vamos a poder identificar de qué va a tratar el texto, sobre qué se está hablando en un determinado texto. Para poder identificar el tema, entonces vamos a realizar estos simples pasos. Vamos a leer el título y nos vamos a preguntar ¿de qué trata? Lo vamos a hacer con este pequeño texto que está acá en este cuadro color lila y vamos a ver. Leemos el título y ¿de qué tratará? Aquí dice que trata de los volcanes. Muy bien, de eso se va a tratar entonces, los volcanes. Vamos a leer el texto. Lo que acabo de hacer acá es de algún modo una predicción hacia el texto. Es decir, solo leí el título y digo los volcanes, entonces me va a hablar de volcanes. Lo voy a leer para comprobar si realmente es así. Vamos a leerlo. Dice, en el país hay volcanes. ¿Has visto alguno? Uno se llama de agua, otro de fuego. Hay otros más. Un volcán puede estar activo. Si está activo, tira lava. La lava es caliente, la lava es roja. En un país de Asia es distinto. Un volcán tira lava azul. Algunos lo visitan. Caminan mucho para llegar. Ellos ven la lava azul. Ok. Entonces, ya leí el texto. Ahora sí, ¿de qué trata? Eso es bastante fácil de acertar o de saberlo. Trata de los volcanes, porque todo el tema gira en torno a los volcanes. Por lo tanto, ese es el tema del texto. Este es un texto simple, pero a veces vamos a encontrar nosotros textos que tienen 2, 3, 4 o más párrafos y que por lo tanto tiene varias ideas en cada párrafo. Lo que tenemos que hacer es leer el título para tener una idea de qué puede tratar. Luego vamos a leer todo el cuerpo del texto para entonces comprobar si el título sí corresponde y entonces ya poder establecer de qué trata, de qué habla, cuál es el tópico o el tema central, qué es lo que más se repite dentro del texto. Así voy a poder saber cuál es el tema que se trata en el texto.
Vamos a la siguiente destreza, que es identificar o construir la idea principal. La idea principal, recordemos que es la afirmación más general, es decir, la que abarca y da sentido a las demás ideas del párrafo, es decir, la más importante de todas, ¿verdad? Afirma lo más importante e imprescindible, es decir, lo que no puede faltar. Si se suprime esta idea, el párrafo queda incompleto. Esto quiere decir que si quitamos o eliminamos la idea principal de un párrafo o de un texto, todo lo demás pierde sentido o no se entiende de qué se está hablando. Por eso es importante aprender a identificarla para poder captar en una sola línea, en un solo párrafo, pues lo más importante que nos quieren transmitir. Aquí hay algo bien importante que nos dice: la destreza es identificar o construir. Hay una gran diferencia entre esto. Identificar quiere decir que ahí está, que solo es de seleccionarla. Mientras que construir es de analizar y crearla. Por eso dice que a veces se indica de forma explícita, o sea que ya está de forma bien clara dentro del texto y que no debemos de pues realizar un análisis demasiado profundo. A veces la idea principal la vamos a encontrar con expresiones como lo más importante, lo principal, destaquemos, concluyendo o en resumen. Si ustedes ven estas frases, seguida de esta frase, ahí está la idea principal, pero a veces dentro de los textos no lo dice de forma explícita, sino que está de forma implícita y por lo tanto tengo que leerlo todo, analizarlo para poder construirla, es decir, sintetizar todo hasta llegar a la idea principal. Vamos a realizarlo por medio de este texto que está nuevamente en este recuadro lila. Y aquí, pues, vamos a realizar una serie de pasos. Lo primero, vamos a leer el título. Los parques de San Felipe. Muy bien, aquí está. Veamos la ilustración de un parque. Es esta de acá. Suponemos que este texto trata sobre parques de San Felipe y que son varios. O sea, es una suposición, solo es lo que estoy previendo antes de poder ya leer el texto completo. Muy bien, los parques de San Felipe. Ya tengo una idea. Número 2, al leer el texto nos daremos cuenta que trata sobre los parques y que son 3. Vamos a leerlo. San Felipe es un municipio de Retalhuleu que tiene 3 parques. El más importante está cerca de la municipalidad. Allí hay bancas de piedra. El segundo parque es el mejor. Allí están los juegos para los niños. El tercer parque es muy bonito, es pequeño. Tiene varios nombres. Uno de los nombres es Plazuela Belice. Muy bien. Entonces, nos dice que son 3 parques y efectivamente también explica un poco de cada uno, por lo cual supondremos que la idea principal es la primera línea del texto. San Felipe es un municipio de Retalhuleu que tiene 3 parques, es decir, que esta de acá es la idea principal. Muy bien. Vamos a volver a leer el texto y confirmaremos que la idea principal es precisamente esta y que las otras solo explican, o sea, solo complementan, solo añaden más información. Pero, ¿qué sucede? Si yo quito esa frase, es decir, si yo elimino esta oración de aquí, todo lo demás de algún modo pierde sentido, porque ya solo dice, el más importante está cerca de la municipalidad, ahí hay bancas de piedra. El segundo, se pierde el sentido, no se entiende tan claramente de qué se está hablando y entonces estas ideas no tienen a qué idea complementar. Por lo tanto, sí, esta es la idea principal, está de forma explícita.
si fuera más largo el texto, tendría que analizar y ver si la encuentro o si no, la tengo que construir. Es decir, la tengo que escribir como yo lo haya captado en una frase pequeña. Y así es como identificamos entonces la idea principal dentro de un texto. Muy bien. Vamos ahora con la destreza de identificar el propósito del autor. Recordemos que esto también lo habíamos abarcado en la primera unidad del curso, cuando en el proceso comunicativo dijimos que siempre había una intención comunicativa, es decir, un propósito, una razón por la cual nos estamos comunicando. En los textos sucede lo mismo. Un texto va a tener siempre un propósito, es decir, va a tener una razón por la cual ha sido escrito. Y nos dice que para interpretar un texto, argumentar acerca de la información que nos está comunicando y proponer tanto soluciones como hipótesis, es necesario comprenderlo. Para comprender un texto, lo primero que debemos saber es identificar el propósito. Primero tenemos que saber por qué nos están dando el texto o qué nos quieren decir, y luego ya podemos pasar a un proceso más de identificación de ideas principales. Por ejemplo, hay tres propósitos que puede tener un autor para poder escribir el texto, ya sea informar, recrear o entretener, o convencer o persuadir. Es decir, que un texto puede cumplir con cualquiera de estas tres. Vamos a ver brevemente en qué consiste cada propósito. Veamos primero el propósito de informar. Este por lo regular lo vamos a encontrar nosotros en noticias, en artículos científicos, en informes sobre experimentos, en reportajes y otros textos de este tipo, ¿verdad? Ya sea textos periodísticos o textos científicos, es donde principalmente vemos este tipo de propósito. Son un medio para transmitir algún tipo de conocimiento. Tengamos en cuenta que informar es enterar o dar noticia de algo. Por lo tanto, vamos a hablar de hechos. Por lo tanto, es algo que puede ser comprobable o que es real. Por ejemplo, este pequeño texto de aquí, que dice: las plantas son seres vivos del reino vegetal. Existen unas 260,000 especies conocidas. Se adaptan a distintos ambientes, desde desiertos hasta zonas heladas. Viven en la tierra y en el agua. Las plantas cuentan con 3 partes principales: raíz, tallo y hojas. Entonces, ¿qué está haciendo este texto? Nos está informando, nos está enterando sobre un tema específico. En este caso, las plantas. Por lo tanto, el propósito del autor es informarnos sobre este tema. El segundo propósito es el de recrear o entretener. Principalmente está vinculado a géneros literarios, cuentos, novelas, historias, cartas de viajes, anécdotas, entre otros recursos que pues son casi de la misma línea y que son un medio para que los autores presenten hechos fantasiosos o de la vida real para recrear al lector. Entonces, en este caso, recrear va a ser una forma de entretenernos, va a ser una forma de divertirnos o de alegrarnos, ser una forma de distraernos y de enviarnos a un mundo creado por el autor. Tal como sucede, por ejemplo, con esta adaptación de un cuento muy famoso que es el de las gallinas de los huevos de oro, que dice así: un granjero y su esposa tenían una gallina que ponía un huevo de oro al día. Pensando que debía tener un gran terrón de oro en su interior, la mataron para tener todo el oro de una vez. La sorpresa fue que no había tal terrón. Queriendo ser ricos de una sola vez, se privaron de tener un huevo de oro cada día. Muy bien.
Este pequeño texto lo que está haciendo es simplemente recrearnos. No nos está dando hechos, no nos está compartiendo hechos, no nos está compartiendo noticias o algo del acontecer nacional. Simplemente nos está relatando un cuento, una historia. Y que como es un hecho fantasioso en este caso, nos entretiene. Por lo tanto, el propósito del autor era recrearnos por medio de esta historia. Y por último, el propósito de convencer. Esto lo encontramos principalmente en discursos, en anuncios en prensa escrita o televisión, en cartas y en algunos otros afiches o cuestiones de ese tipo. Son un medio para convencer al lector para que acepte una idea. Recuerden ustedes que convencer o persuadir es motivar a alguien con razones para hacer algo o a cambiar de forma de pensar. Es decir, que lo que queremos es influir o lo que el autor quiere es influir, cambiar, mejorar o eliminar un comportamiento para las personas pues que están dirigidas a estos textos. Este puede ser un buen ejemplo. Lávate las manos antes de comer. Este es un discurso que nos quiere persuadir, que nos quiere convencer de que nos lavemos las manos porque es algo bueno. Entonces, actualmente se tiene mucho este propósito, ¿verdad? Que es convencernos de que nos cuidemos, usemos nuestra mascarilla, lavémonos las manos, mantengamos un distanciamiento social. Entonces, así vamos a estar seguros. Ahí lo que está haciendo es un discurso para convencernos, para persuadirnos que nos cuidemos, que cuidemos a los demás. Cuando nosotros vemos este tipo de situaciones que quieren que nosotros hagamos algo, que quitemos o que cambiemos un comportamiento, lo que está haciendo el autor es persuadirnos. Muy bien. La última destreza de la que hablaremos hoy es sobre establecer inferencias. En este caso, pues esta destreza se trata de entender algún aspecto del texto que no está escrito literalmente, pero que se puede deducir la información, ¿verdad? Tanto con lo que nos dan como con lo que ya sabíamos antes. Mediante las inferencias se puede establecer qué sucede, dónde, cómo o cuándo, entre otros aspectos. La inferencia se usa para comprender lo que se lee, más allá de lo que dice el texto. Para hacer inferencia se une la información explícita en el texto con la experiencia personal y conocimientos previos del lector, es decir, de nosotros, para hacer conjeturas e hipótesis. Es decir, que aquí vamos a tener una combinación de dos elementos. La información que leí, es decir, lo que me están presentando en el texto, más lo que yo ya sabía, lo que yo ya conocía antes de haber leído el texto, mi experiencia, mis conocimientos previos. Con estos dos elementos, entonces yo ya puedo establecer una inferencia en algún texto, es decir, ya puedo pues captar una idea, ya puedo comprender mejor qué es lo que sucede, por qué sucedió algo en un determinado texto. Vamos a ver este ejemplo de acá. Vamos a leer este pequeño texto, que pues también es un breve relato, y luego pues vamos a establecer una inferencia del mismo. Dice, la ardilla tenía una cola larga y hermosa. Vivía en un árbol enorme. Allí tenía su nido. La ardilla siempre jugaba en el bosque. Un día decidió ir de paseo a un llano. Se encontró con una oveja. La oveja balaba, be, be, be. Al escucharla, la ardilla se asustó y escapó velozmente hasta encontrar un árbol donde esconderse. Muy bien. ¿Se comprende? Pues sí, es fácil de comprender el texto. La ardilla se asustó y escapó. Pero, ¿por qué se asustó?
Ahí es donde viene la inferencia, porque quiero comprender mejor qué fue lo que pasó. Ya entendí que la ardilla era muy bonita, que ella vive en el bosque y que un día fue al llano y encontró una oveja. Pero ¿por qué se asustó y escapó? Muy bien. El texto dice que la ardilla vivía en el bosque y fue a pasear a un llano, donde se asustó al escuchar a una oveja. Esto es lo que me está diciendo el texto aquí de forma, pues, explícita, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que yo sé sobre las ardillas? Yo sé que o sobre las ovejas sería en este caso, yo sé que las ovejas no viven en el bosque y que las ardillas no viven en los llanos, es algo que yo sé. Entonces, si relaciono estos dos aspectos, estos dos eventos, voy a poder establecer esta inferencia. Por eso, creo que la ardilla se asustó porque no conocía a la oveja y estaba en un terreno desconocido para ella. Muy bien, entonces mi inferencia es que como la ardilla solo vive en el bosque y las ovejitas solo viven en los llanos, no tenían forma de conocerse. Entonces la ardilla se asustó y escapó porque nunca antes había visto una oveja. Muy bien, entonces ahí ya puede establecer una inferencia para este breve texto. En relación a la actividad que tienen que realizar esta semana, vamos a leer las instrucciones. Dice, lea los textos de los siguientes cuadros y escriba cuál es el propósito del autor y la inferencia que usted pueda extraer de cada tema. Es decir, son 2 cuadros, son 2 propósitos, son 2 inferencias, uno por cada texto. El primero es este que dice nuevos estudios sobre los efectos del café y otros, y el siguiente es sobre la clonación. Entonces tienen que leerlos, tienen que escribir cuál es el propósito del autor y una inferencia del tema. Del mismo modo lo van a realizar aquí con el otro cuadro sobre la clonación. Esta actividad la van a realizar ustedes en su cuaderno. No es necesario que copien este texto. Pueden leerlo directamente desde la guía. Si lo quieren imprimir, si lo quieren copiar, también no hay ningún problema. Pero por el momento, pues solo quiero ver las respuestas que ustedes den a estos textos.